Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Por R.C. Sproul. A continuación vamos a definir conceptos, dos principales, ateísmo práctico y el ateísmo teórico moderno. Espero que estés listo. Si quieres tomar nota, toma nota, o si prefieres salir a hacer ejercicio, si quieres lavar los trastes, doblar la ropa, más te vale que estés listo para alguna actividad y aprovechar bien tu tiempo porque estamos a punto de empezar. Ateísmo práctico. El ateísmo práctico se refiere a la situación en la que la gente profesa creer en algún tipo de deidad, pero en términos prácticos vive como si Dios no existiera. Si consideramos esta dimensión práctica, quizás el número total de ateos en el mundo, particularmente en el mundo moderno, aumentaría sustancialmente. En los Estados Unidos se han hecho infinidad de encuestas preguntando a la población acerca del teísmo. Algunas han puesto el nivel de adhesión al teísmo hasta un máximo del 98%. Casi todas han mostrado que una mayoría considerable de los estadounidenses cree en algún tipo de Dios. Sin embargo, un análisis más profundo mostrará que el Dios en el que cree la gente frecuentemente es tan ambiguo que debilita la importancia de las encuestas. Yo fui testigo de una encuesta espontánea de este tipo con la audiencia presente en el estudio de un programa popular de entrevistas por televisión. Esta encuesta fue el resultado de la obvia frustración que el presentador estaba teniendo con su invitada, una mujer muy conocida que se había distinguido por una cruzada militante en contra de la discriminación contra los ateos de los Estados Unidos. El presentador y su invitada se trabaron en un combate verbal sobre el tema de la existencia de Dios. Para acabar con el debate, el presentador ocurrió a contar las personas presentes para resolver el problema del teísmo o el ateísmo. Le preguntó a la audiencia presente en el estudio: ¿cuántos de ustedes creen en algún tipo de poder superior? La respuesta fue abrumadoramente afirmativa. La notable invitada no supo cuestionar las palabras de la pregunta. ¿Qué es un poder superior? ¿Es energía? ¿Polvo cósmico? Me quedé preguntándome cuáles hubieran sido los resultados de las encuestas si se hubieran formulado en forma distinta. Me pregunto cómo hubiera sido el voto, por ejemplo, si la pregunta hubiera sido: ¿cuántos de ustedes creen en Yahvé, el Dios de Israel del Antiguo Testamento? ¿O cuántos de ustedes creen en el Dios Trino del Nuevo Testamento? A nivel práctico, marca una enorme diferencia si el Dios que uno adora es una ambigüedad estudiada, como lo es el poder superior, no definido, o si es una deidad con nombre, con una relación histórica e imperativos morales. Una cosa es afirmar la existencia de un Dios desconocido, que no impone demandas supremas en la vida de uno. Otra cosa muy distinta es afirmar la existencia de un Dios que proclama dominio absoluto sobre la vida, que responsabiliza a la gente por cada obra y pensamiento, y que amenaza a las personas con un tormento eterno si se niega a obedecerlo. Por lo tanto, los partidarios del ateísmo pueden variar en el número según la clase de ateísmo que se esté cuestionando. Pero entonces, ¿qué es el ateísmo teórico moderno? El ateísmo, como opción intelectual, recibió un gran impulso de la llamada Era de la Ilustración de Europa en el siglo XVIII. Este movimiento empezó en Inglaterra y pasó a Francia y luego a Alemania, donde halló su máxima expresión. La Ilustración se describe como un tiempo en que todas las fuerzas del escepticismo se lanzaron en contra de la teología cristiana. Sin embargo, la descripción sería una simplificación excesiva y una caricatura de este periodo. La Ilustración provocó un movimiento intenso de debate intelectual que inició un cuestionamiento serio de muchas de las suposiciones de generaciones anteriores. Sin duda, este movimiento tocó cada campo de indagación intelectual. Un grupo de pensadores dentro del marco de la Ilustración hizo una crítica enfática de la religión. Este grupo fue el de los enciclopedistas franceses, llamados así porque produjeron una enciclopedia intelectual masiva. Ernst Cassirer dice que el enciclopedismo francés declara guerra abierta a la religión, a sus proclamaciones de dominio sobre la validez y la verdad. Acusa a la religión de haber sido un eterno obstáculo al progreso intelectual y de no haber sido capaz de fundar una moralidad genuina y un justo orden social y político.
En la mente de los enciclopedistas, un hombre se ilumina solo cuando se libra de la hipótesis de Dios para abrir el camino hacia el progreso intelectual. Quizás las dos voces más destacadas de la Ilustración francesa en términos del ateísmo fueron Paul Henry Thirty de Holbach, quien se autonombró el enemigo personal de Dios, y Denis Diderot. Pues bueno, ambos pensadores abordaron el ateísmo desde la perspectiva de las ciencias naturales. Holbach argumentó vigorosamente contra teorías racionales anteriores que trataron de establecer la noción de Dios con base en el conocimiento innato, con el que uno nace, pues. Alegaba que la idea de Dios no es innata y que la creencia extendida en él entre las masas no indica ningún tipo de evidencia a su favor. Holbach mantenía que la aprobación universal de la existencia de Dios puede significar nada más que el terror universal ante las calamidades naturales junto con la ignorancia de las leyes naturales provocan un resultado similar. Fíjate que en esta crítica de la hipótesis de Dios, Holbach introdujo una explicación psicológica como una posible explicación de la creencia generalizada de Dios. El terror que le tiene el ser humano a lo desconocido lo hace suponer que Dios existe. El punto que enfatiza Holbach es que con la explosión del conocimiento en las áreas de las ciencias naturales, el hombre se libra de la tiranía de lo desconocido. Denis Diderot compartió el desenfrenado optimismo de Holbach en la capacidad de las ciencias naturales para proveer una base para el orden social, político y moral, sin tener que recurrir a una hipótesis de Dios. Dios ya no es necesario para explicar la causa del orden natural o moral. En efecto, la hipótesis de Dios servía solo como estorbo y barrera contra el entendimiento. Tanto Holbach como Diderot se contentaban con la teoría de la generación espontánea para explicar el origen de las cosas, y les pareció que la hipótesis de Dios era científicamente inútil. Para los enciclopédicos, la idea de Dios era innecesaria e indeseable, de modo que el ser humano y el mundo se podían explicar adecuadamente sin recurrir a él. En consecuencia, se concibió un universo cerrado, carente de espacio para la intervención externa. Aunque el desarrollo de la Ilustración en Alemania dejó su marca de crítica contra el cristianismo, no fue tan hostil al teísmo como lo fueron los enciclopedistas franceses. Goddard Lessing y Johann Herder trataron de subordinar la revelación a la razón y lo sobrenatural a lo natural. Una vez más, el toque de clarín fue a la madurez intelectual, la liberación de la dependencia de fantasías adolescentes de lo sobrenatural. La Ilustración alemana alcanzó su apogeo en la obra monumental de Immanuel Kant, quien no fue un enemigo del teísmo, pero atacó seriamente los argumentos clásicos de la existencia de Dios. Él mismo adoptó un teísmo funcional, argumentando en favor de la existencia de Dios por razones morales. A pesar de su propia posición teísta, sin embargo, Kant estableció las bases para futuros rechazos de la idea de Dios. En su crítica de los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios, Kant atacó la capacidad de moverse intelectualmente del terreno visible de la experiencia humana al mundo espiritual de Dios. Puesto que Dios está más allá del alcance de la investigación científica, no se le puede conocer ni demostrar. La idea de Dios debe ser afirmada a efectos prácticos, pero nunca se puede verificar como una realidad. Kant argumentó por razones prácticas, diciendo, debemos vivir como si hubiera un Dios. Dios es necesario para asegurar una ética significativa. Precisamente lo que rechazaron los pensadores posteriores fue la idea de Kant de la necesidad práctica o funcional del teísmo. Si el conocimiento se limita al terreno visible, entonces no hay necesidad de ir más allá de ese terreno. El ateísmo que se manifestó en términos del pensamiento del siglo XIX no vio la necesidad de apelar a un ser espiritual que iba a garantizar significado para el mundo visible. Los ateos más destacados del siglo XIX trataron de hallar el significado de la existencia dentro del mundo visible, Marx, Freud, o rechazar totalmente la tesis del significado supremo, como lo hizo Nietzsche. El ateísmo del siglo XX siguió mayormente las mismas líneas de limitar el conocimiento al terreno visible. Tanto en la filosofía existencial como en la analítica, ha habido un abandono completo de la indagación metafísica. Una vez más, el teísmo es visto como algo indemostrable o innecesario.
Y así terminamos el episodio de hoy. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Por R.C. Sproul. Espero que estés aprovechando esta lectura. Te recomiendo que tomes nota, porque normalmente cuando tomamos nota estamos repasando varias veces la misma información. La pensamos, luego ese pensamiento lo pasamos a nuestra mano para escribirlo y luego leemos esa información. Así que ahí por lo menos ya repasamos la información 3 veces. Y si vuelves a leer lo que escribiste, lo harás más veces, se te quedará más grabado y tendrás mejor información para conversar con alguien más. Vimos lo que es el ateísmo teórico y el ateísmo práctico. ¿Y qué crees que es lo que vamos a ver en el siguiente episodio? Acertaste, el teísmo teórico moderno. Y con eso concluimos el primer capítulo de este libro, que puede brindar buenas herramientas para una muy buena conversación. El capítulo número 2 está a la vuelta de la esquina, así que si quieres apresurarte para llegar al capítulo 2, te recomiendo escuchar el siguiente episodio. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Por R.C. Sproul. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.